11 de la mañana, 30 minutos. Sexto bloque de Buenos Días, Buenos Aires. El contacto, ¿lo sabés? Podés escribirnos vía Twitter, @buenosdiasba_ok. Y si no, el WhatsApp, que es rapidísimo, 221-675-4444. Mandá foto, mensaje de voz, mensaje escrito, lo que quieras. Muy, pero muy bien. Sí. Bueno. ¿Por qué ¿Qué te pasa? me vine mal? ¿Qué pasó? ¿Qué? Porque acá nadie aprobó mi baile de bandana. Yo sí. Yo sí lo probé. En el Me equipo. encantó. Salí un rato al pasillo y me dijeron qué vergüenza lo que haces, así me hablaron. ¿Pero de afuera? qué Sí. feo. Ah, pero lo que importa es lo que pasa acá adentro, Anita. Sí, Vos ¿no? no te dejes llevar por lo que dicen. No salgo nunca más. No. Salvo lo que diga Martín Steliski, que todo lo que diga está bien. Es que fue Streliski. No. Ah, bueno. Pero está Entonces, todo Pasa bien. que es un crítico Se soma implacable. a la votación. ¿Lisandro Sabanés vio bailar a Anita? No, Como no tuve el bandana. privilegio. Estaba La he visto maquillando. bailar, pero no bandana. ¿Ah, sí? ¿Dónde la ha visto bailar? No, bueno. ¿Se la ha cruzado en la noche, por ejemplo? En un evento. Claro. En sí, un evento del sí, Grupo Cielo. Claro, fiesta de periodista, por ejemplo. Claro. Claro. Ah, mira. Algún cumpleaños. No, nada de lo que usted está pensando así. No sé qué pensó, piensa que estoy algo? pensando. En cada bloque me meto en un terreno distinto. Pero vos te metés, porque estábamos por presentar a Sabanés y dijiste y sacaste tu baile, bueno, ahora bancatela, Anita, ¿qué crees? Nadie resiste un archivo. Es Claro. cierto, nadie. Pero hay video, ¿no? Y lo pasa está en VHS. por Ah. ahí. Sabanés querido, Sí. mire, después tenemos una nota muy interesante con alguien especialista en otro rubro, que no sé si a usted le compete o no, vamos a hablar de cirugías en un rato. No. Entonces Nada, hablemos nunca de te hiciste cosas, nada. de las cosas que van pasando en el Cirugías mundo estéticas. mejor, ¿no? Sí. No, pero aparte de lo que me preguntan, sí, Nunca si se me hizo hice una nada, un cirugía. retoque, algo. ¿No te hiciste nunca la cirugía? No me No hice te una creemos. cirugía. ¿Planchado definitivo? No, menos. Parizado, algo hiciste. No, nada. Ese Nada, pelo es soy natural. natural, 100%. Como Soy mi natural. soy Es de un otra natural. generación. Como los rulos de Anita, decís Claro, vos. mismo. La nueva generación de hombres, como ustedes, por ahí sí, son No, metrosexuales. Bueno, en un ratito vamos a hablar de eso. Un ratito vamos a hablar. ¿Te Strelitzky- parece? Strelitzky, por ejemplo, decidió de ¿Qué? quedar calvo y no hizo. Y bueno, No, no sé si se- tendría se- muchas opciones Se más. rindió antes de tiempo. Natural. Claro. Bueno, pero pasan cosas en el mundo. Sí. Sí, pasan cosas en el mundo y pasan cosas en la región. Sí. En Sudamérica, nuestros vecinos acá en Chile están conmocionados por una serie de atentados que hubo en un metro, en el subte, en una estación, escuela militar, hace 3 días. Una bomba explotó, una bomba de fabricación casera con mecanismo de reloj y dejó 14 heridos ahí en el subte, entre ellos una empleada del metro, una empleada de aseo que perdió un dedo de la mano y bueno, otros con diferentes heridas. Y ayer una bomba de estruendo, una bomba de ruido en Viña del Mar. No sé si conocen Viña del Mar, un lugar No tuve la bellísimo. oportunidad de ir yo. Sí, en las costas ahí del Pacífico. Es la Mar del Plata Ah. chilena, por llamarlo de alguna manera, en un supermercado. Y esto tiene conmocionado a Chile porque estamos en un día muy sensible para la historia chilena. Hoy se cumplen 41 años del derrocamiento de Salvador Allende, el trágico derrocamiento de Salvador Allende que terminó suicidándose, ¿no? El presidente chileno ante la inminente llegada de las tropas del futuro dictador, después dictador Augusto Pinochet Ugarte, ¿no? Entonces, siempre el 11 de septiembre o la previa al 11 de septiembre en Chile es sensible y más en este caso, bueno, con estas bombas que no es la primera vez que explotan, que se dan, pero en este caso, curiosamente, hay mucha sospecha porque nadie se hizo cargo. La bomba explotó y no hubo panfletos, no hubo ningún grupo que se la adjudicara. Tradicionalmente, en los últimos años, ha habido grupos anarquistas. El anarquismo tiene cierta presencia en Chile. De hecho, la Federación de Estudiantes Universitarios, lo que acá en Argentina sería la FUA, la conduce una anarquista. En Chile, una chica que pertenece a grupos anarquistas. Y el anarquismo, digamos, sin tener un orden central, un partido, una agrupación central, sino que son diferentes grupúsculos, se ha reivindicado algunos atentados, así, bombas en cajeros automáticos, siempre sin víctimas, sin heridos. En este caso se da la particularidad que hay heridos y que nadie lo reivindica. Entonces, las sospechas inicialmente recayeron en estos grupos anarquistas. Y bueno, fueron los anarquistas que están en contra del sistema, digamos, en contra del sistema político, en contra del sistema económico. Pero ahora han pasado ya 3 días, nadie se hace cargo y se empieza a abrir un interrogante más grande. Es decir, ¿y si no fueron los anarquistas, quiénes fueron? ¿No? Chile está
en estos momentos debatiendo el Congreso chileno reformas muy importantes que son el motor que le permitió a Michelle Bachelet volver a la presidencia. La reforma educativa. Chile tiene un sistema con fuerte preponderancia de lo privado en el sistema educativo. Una reforma impositiva que va a servir justamente en teoría para financiar que el Estado tenga más presencia en la educación. Y una reforma política porque Chile tiene un sistema binominal, donde las dos fuerzas principales se reparten los cargos y no hay lugar para terceras ni cuartas, por supuesto, fuerzas. En medio de ese debate que genera mucha tensión política, aparecen estas bombas que nadie reivindica. Y se abre el interrogante, ¿quién fue? ¿No? ¿A quién le sirve la conmoción? ¿A quién le sirve que Bachelet tenga que cambiar el eje de discusión y pasar a hablar de las bombas? Bien, bueno, sin duda que es uno de los temas más importantes que está pasando en la región. Y también tenemos que ir para Brasil en este caso. Sí, porque el lunes 15 de septiembre se vence el plazo para la designación de la oficialización de los candidatos presidenciales. Ya están los candidatos, los principales. Dilma Rousseff, la presidenta, la actual presidenta. Marina Silva, que se ha convertido en su principal retadora. Y la nueva figura. La nueva figura que asomó en Brasil. Ya fue candidata en la elección anterior, hizo muy buena elección. En esta quedó a partir de la muerte de Eduardo Campos, en que se le cayó la avioneta, ¿no? Y Aécio Neves, que era el principal contrincante, ahora ha quedado en tercer lugar, ¿no? Y hay mucha expectativa para este lunes 15, porque hay sectores dentro del oficialismo brasilero que dicen, bueno, está complicada la elección, Dilma no tiene garantizado el triunfo, que se postule nuevamente Ignacio Lula da Silva, el expresidente, que es un poco como el Perón brasilero, ¿no? El líder político de más popularidad en Brasil, que bajo su gestión se logró el ascenso social de cerca de 30 millones de brasileros, hablan las estadísticas, que pasaron de ser pobres a ser una especie de clase media. Avenida Brasil, la novela que tanto éxito tuvo en Argentina y Brasil, reflejaba esa clase media nueva, digamos, que tenían por ahí una cultura de popular, pero que tenían acceso al consumo como clase media. ¿Ahora Lula quiere eso? Y bueno, esa es la gran incógnita, ¿no? Que el lunes se develará. De todos modos, el 5 de septiembre hay elecciones y por ahora una mujer va a ser presidenta. De octubre, sí, perdón. Va a ser presidenta de Brasil. Bueno. No sé si decir para bien o para mal, pero bueno, una mujer va a ser presidenta. ¿Por qué? Por ese dato de que es mujer, ¿no? Claro, no sé si es una evolución, una transformación. Es un programa a favor de la machista. igualdad de género. De la igualdad. Bueno, entonces... Ojo, porque te van a saltar por todos lados. Me saltaron ya el otro día, te pero saltan a me la gusta yugular. provocar debates. Sabanés. No dije absolutamente nada. Pero la cara próxima, cuando vengas me y arranque tu acribilló. bloque. Ahí vamos a ir fuerte. Sentí A mí una me puñalada encanta, en yo la voy a decir espalda. algo más allá de que me guste o no Cristina, que es un tema aparte. Me encanta cuando en esos off que conocemos todos los periodistas, que te cuentan y demás, detalles de cómo los ministros le tienen pánico a decirle algo. Claro. Pero no te digo que se hacen pis, pero más o menos antes de decirle algo a la presidenta, y a mí me Y gusta bueno. eso. Que le tengan miedo a la presidenta. Algunas lo en llevan algunas bien, ocasiones. otros no tanto, es como todo. En algunas ocasiones. Si no vuelvo el próximo bloque porque me acribillaron. Ya saben por Ahí qué. en la En el puerta. estudio pido 911, Claro. rescate. Gracias, Sabanés, por No, haber por Tampoco favor. tanto, Tiene ¿no? miedo, Sin tiene violencia, miedo. no. No, claro. Bueno, abrimos una ventana, Anita. Vamos a ver cómo está la ciudad. A ver. ¿Y qué ciudad? ¿Qué City, no? Claro. La Sabanés se toma el último mate de su vida. Alguna vez. Tampoco es. La Plata, amigos, ahí Lindo, está. escuchando un poquitito de musiquita de Yasmán Cargosa de fondo. En Redondel se llama este tema. Miramos la ciudad con solcito, con una máxima estimada para hoy 19 grados. Con vientos leves del sector oeste rotando al sur. Para mañana viernes mínima de 8, máxima de 19. También un día lindo para mañana. Y bueno, el día sábado con probabilidad de lluvias, mínima de 12, máxima de 17. Y el domingo continuará el día nublado, con probabilidad de lluvias, con una mínima de 13 grados y la máxima de 16. Así estamos y así vamos a estar. Solcito por la hora y después lluvias para el fin, ¿eh? Nada más que de los dos. Vamos en redondel, así sin dirección. Nos cansa caminar y seguir parados siempre en el mismo lugar. Casi como una montaña.
Bueno, ahí estaba, en la ciudad de La Plata. Se viene el agua para el fin de semana, decía Sí, Karina. qué Sí, feo, así sí. que aprovechar ahora, pero aprovechar los fin de diarios. semana para disfrutar adentro. Vamos a hablar de un tema que nos interesa no solo a las mujeres. Ya no. Yo diría que no solo Ya no. a las mujeres. A Lisandro Sabanés le interesa también mucho, por eso se quedó. Sí, es cierto. Porque a él le interesa saber un poco más de eso. Pero vamos a hablar de las cirugías plásticas, ¿no? Recién nos reíamos, pero hay un tema que es muy importante. Hay que contar con información. Son muchos los casos de las famosas que siempre tienen algún inconveniente y salen a hablar. Entonces es necesario saber qué es lo que uno se puede hacer, en qué circunstancias, qué hay que tener en cuenta. Y por eso estamos con un especialista. Estamos hablando del doctor Néstor Vincent, a quien le damos la bienvenida. Fuerte aplauso para el doctor. Bienvenido, doctor. Y vamos a hablar de todo lo que tiene que ver Sí. con eso, ¿no? Con un profesional, supuesto, sí. que eso es lo importante. Porque hoy leía tempranito que hay cuestiones que son riesgosas y que mucha gente quizás no sabe qué es una cirugía riesgosa o si todas son riesgosas. Porque uno dice, ir al quirófano, digamos, no es joda. Entonces, estaría bueno aclarar cuáles son riesgosas. También se leía, no hay cirugías riesgosas, sino que hay pacientes que son riesgosos. ¿Esto es así, más o menos? Sí, sí. Hoy, con el advenimiento de la farandulización de los médicos, también hay médicos que son riesgosos. Claro. Fundamentalmente, el paciente, como primera recomendación, tiene que informarse. Hoy es muy fácil informarse sobre el currículum de un médico. Hay lugares web específicos, por ejemplo, la SACPER, que son todos los cirujanos plásticos que tienen título de especialista y que, por lo tanto, en cierta manera van a asegurar de que no son improvisados. Pero también es importante el lugar, que esté habilitado, que no se opere en una casa donde no hay elementos de reanimación. Entonces, es lo mismo que cuando uno va para un viaje. Uno puede ir con un auto que no esté en condiciones, pero uno siempre se fija que tenga para una contingencia. Y ahí está la diferencia en la experiencia y en todo el bagaje que uno tiene para ver ante una contingencia cómo lo soluciona. En realidad, los pacientes en general es mucho menos riesgoso hoy hacerse una cirugía con todos los prequirúrgicos y todo que ir al odontólogo, porque cuando uno va al odontólogo en realidad se hace una anestesia y no hay elementos elementos como por ejemplo los multiparamétricos que tomen la presión ni nada, y no hay ningún elemento que haga que qué podemos hacer si tiene alguna contingencia. Ajá. Aunque la anestesia sea específicamente Sí, en sí. ese lugar. Totalmente. Lo que pasa es que la salud humana es muy frágil. Nosotros, como convivimos con eso, no somos conscientes. Pero nosotros los médicos, que sabemos que es muy frágil, tenemos la obligación de cuidarla, y no solamente para que quede bien, sino para que siga quedando bien. Claro. Yo quiero saber las mujeres argentinas y también los hombres, porque calculo que debes tener pacientes hombres, Sí, ¿no? sí. ¿Cuáles son todavía las cirugías que más se hacen, ¿no? Las que aparecen en el ranking, las primeras. Bueno, ha cambiado mucho de lo que era hace unos años a lo que es ahora. Yo hace 34 años que me recibí y la cirugía plástica hace 34 años es totalmente diferente. Con el advenimiento de la bioingeniería, que son aparatos que coayudan y alargan la posibilidad de ir a una cirugía, ha cambiado la vista. Pero sí, es cierto. El gran porcentaje todavía son mujeres porque se manejan en un medio multicompetitivo. El hombre en general, ahí no le va a gustar a alguien que dijo acá, pero es mucho más básico. La mujer tiene una multiplicidad. me hago cargo de eso. Bueno. Es una multiplicidad de acciones y Claro. también en un medio mucho más competitivo. Siempre está como presionada para estar siempre bien, y el hombre es como un poco más simple. Pero hoy en día, que justamente se premia la juventud, el hombre también se preocupa para Claro. estar total y absolutamente bien. Y con respecto a eso, los hombres, porque Lisandro recién nos preguntaba, con ganas de hacerse una cirugía, el tema de estirarse un poco, quizás las patas de gallo, debajo de los ojos. ¿Esas son las cirugías que más se hacen en los hombres, por ejemplo? No, los hombres en general, ahora con el advenimiento de determinada metodología, lo que se hace es una cosa mucho más técnica, más nueva, y gracias a Dios, antes de todo este cepo, llegó a la Argentina, que es la estimulación del colágeno. Por ejemplo, en la cara no crece la piel, sino que se estira. Al estirarse aparecen las arrugas. Claro. Entonces, lo más lógico es encogerla, como si fuera una máscara. Entonces, hay formas que, sin recurrir a una cirugía y a todo un prequirúrgico, de lograr restablecer lo perdido. Por supuesto, cuanto más rápido se haga, mejor es el resultado y más duradero.
Lo que pasa que esa tecnología vino acá a la Argentina a partir del 2005. O sea que es ideal empezar a los 30 y pico de años. Claro. Y doctor, en cuanto a los factores psicológicos, digamos, ¿hay una relación directa entre la inseguridad, la autoestima con la gente que recurre a una operación o no? ¿Ha tenido casos de gente que se siente muy segura y que sin embargo quiere hacerse un retoque? En realidad, bueno, es muy interesante lo tuyo. Siempre la parte estética, aún hasta el que más despreocupado sirve. Se hizo un estudio hace muchísimos años en Inglaterra que se agarraron, en Inglaterra realmente son penas que están y que se cumplen, a condenados a perpetua por haber asesinado, no salen a los 2 o 3 años, y se hizo un experimento que le operó la nariz. Y eran gente de muy mala conducta, y ellos, al verse sin ninguna esperanza de sociabilizarse, mejoraron su conducta. O sea que, evidentemente, el verse bien, cada uno tiene un aspecto totalmente distinto de lo que es verse bien, cambia la conducta. El verse reflejado en un espejo con una imagen amigable, mejora la actitud, mejora el trabajo, mejora todo. Acá hubo un caso en la provincia de Mendoza, si no me equivoco, que había un delincuente Un chico joven, joven, 18, sí. 19 años, que claro, siempre vivió en la pobreza, en la marginalidad, siempre con mucha violencia, había cometido crímenes, creo que había asesinado a una persona, y el apodo que tenía que ver con un tajo que tenía en la cara. Entonces el gobierno le iba a financiar la operación para quitar ese tajo, y ahí toda la polémica, sobre todo los familiares de las víctimas de este chico, que decían qué barbaridad que el Estado iba a solventar eso. Pero la explicación de uno de los funcionarios tenía que ver con eso, que dicen que está tan estigmatizado este chico que nunca va a salir si sigue mirándose la herida en el espejo. Sí, yo creo que, bueno, ya sería entrar a otra cosa, pero sí la parte emocional un poco nos marca en toda nuestra vida. Nos marca en nuestra relación profesional, en nuestra relación social e individual. Uno al verse mejor se siente mejor y está mejor ante los demás. Sí. Eso es más o menos el resumen. Pero Es sí, la la frase parte de Mirta emocional. Legrand. Sí. Claro. Digamos. Está bien. Doctor, Sí. perdón. Usted va a hacer otra pregunta, pero ¿tuvo la oportunidad de hacer alguna operación con alguna de las muchachas de la farándula? Sí, igual yo de los pacientes míos no hablo. Porque Bien, nosotros tuvo la no- oportunidad, Ese es un buen dato. Sí, fundamentalmente acá es la diferencia. Hay algunos que lo utilizan como para catapultarse a la fama, pero realmente nosotros cuando hacemos el juramento hipocrático tenemos que hacer reserva de nuestros pacientes. Claro. Bien. Si no, somos poco serios. Claro. Pero algunos se utilizan porque hacen operaciones por canje, o sea, es parte del pago, de decirme, operé a tal y a tal. Yo prefiero no hacerlo. Bien, y a eso iba mi siguiente pregunta. ¿No es, ¿Cuán peligroso ve esto de que los médicos salgan a hablar tan livianamente de las operaciones y que una por ahí está en su casa, se siente mal y de golpe se quiere ir a inyectar lo que no sé, lo que se inyectó Silvina Luna sin... Bueno, eso es un poco culpa de la falta de control de los medios. A veces la gente de la farándula no es necesariamente sumamente preparada y no es consciente del peligro de difundir una cosa que no está aprobada. Porque ellos lo hacen, piensan que está bien, está aprobado. En realidad no es así. Y muchos profesionales se prestan en pos de un beneficio económico. Ese juego de complicidades hace que muchas veces se dé un mensaje erróneo. El caso típico de que se dijo del metacrilato, que es una práctica no aprobada, que es una práctica que justamente acá en la Argentina no se puede hacer, pero, o casualidad, que la persona que está sospechada, vamos a decir así, no es cirujano plástico y no tiene una formación quirúrgica. De incluso lo que yo tengo entendido que no lo hacía en un ambiente quirúrgico. Pero las modelos muchas veces con el afán de tener un escándalo se someten a cualquier cosa a cualquier costo. Pero ese justamente, por eso te digo, los medios, ustedes en general, tenían que ser un poco más cuidadosas de qué tipo de mensajes. Claro. Sobre todo que esté aprobado y que se hagan en un lugar adecuado y demás. Esa es la sustancia que se inyectó Silvina Luna Claro, en los glúteos, digamos. Sí, igual acá hay una cuestión totalmente errónea. La sustancia esa que se inyectó Silvina Luna no tiene nada que ver con los cálculos. Esta paciente tenía, antes de hacerse eso, episodios de lo que se llama un riñón coraliforme. Hay determinadas personas que están predispuestas a tener cálculos en los riñones y lo van a seguir teniendo, se inyecte o no se inyecte. Lo que pasa, que esto es una especulación mía, en este ambiente, ustedes lo saben como periodistas, a veces aprovechan la conjunción de una cosa que va a permanecer mucho tiempo en el aire y se hace porque no hay escrúpulos verdaderos. Porque si hubiera tenido un cálculo,
una persona no es noticia o es una noticia de 2 horas. En cambio, si lo asocian con una cosa estética, puede llegar a estar Ni hablar del 15, juicio 20 que le días. inició. A ver, Néstor, Sí. respecto al el grupo etario, ¿cuáles son las mujeres que más llaman o que más piden un turno para hacerse cirugías? Porque si bien se cree que son las mujeres grandes las que más retoques se hacen, eso sería un mito. El grupo etario mío particularmente es a partir de cuando la mujer tiene independencia, 25, 26 años. En realidad, el ser humano, ya no hablando de género, quiere mejorarse siempre. Por eso es que acudimos a una ropa, un color, algo de moda. Siempre se tiene que ver bien. Lo que pasa que también es cuando uno está firme en sus convicciones y se lo puede solventar. ¿Y las mujeres qué es lo que más van pidiendo? ¿Siguen, por ejemplo, las lolas, la boca, la nariz, son las partes del cuerpo que más se hacen? En realidad lo que uno busca en general es la armonía, que algo que acá está justamente lo contrario. Cuando se ponen mucha cantidad de lolas, no es una cosa bella, es una cosa grotesca. Claro. Lo que pasa es que los modelos que hay acá en la Argentina, que no son los que hay en Europa, se busca que llame la atención, y eso no es bello. Lo bello es lo atemporal, lo que te gustó en los 50, los 60, Claro. los 70, la armonía. No, digo porque, Sí. a ver, todos quizás conocemos más chicas que quizás se hayan hecho o las lolas, que se hayan operado otra parte del cuerpo. Digo. Sí, yo en lugares donde he trabajado, digamos, me pasaba que por ahí éramos 10 chicas y 7 estaban operadas de pecho los mismo. pechos, digamos. Claro, pero digo que cada vez son Índice más. alto. Bueno, Claro, el que promedio era alto. Lo que pasa que, bueno, también como yo dije al principio, ha cambiado mucho de lo que era antes a lo que es ahora. Los materiales son mejores, nosotros los médicos sabemos muchas más cosas y tienen mucho menos complicaciones, Claro. lo cual hace mucho más simple. Da mayor seguridad. Sí. Y respecto, ¿qué pasa si a tu consultorio, viste que ahora también se puso de moda el hecho de regalarle a los 15 años a las chicas, bueno, no es que se le ocurra a los padres, sino que las chicas dicen, bueno, quiero que me regales las tetas, me quiero hacer las tetas y tienen 15 años. Vamos, de ¿Qué lona, pasa si llega, de hecho. qué pasa si llega, no es una mala palabra, la madre a los hijos le da la teta, o sea. Tienes razón, Gastón. Sí. Bueno, y... Hay otras malas palabras, dando vueltas. A lo que me refiero es, ¿qué pasa si llegan a tu consultorio con esta inquietud? ¿Vos qué les decís? Sí, en realidad eso fue un mito, no es una cosa de consulta. Es distinto que si se va a operar la nariz o las prótesis. Las prótesis, las mamas particularmente, están en crecimiento hasta los 17, 18 años. O sea que si uno la opera a los 15 años, puede haber casos excepcionales que esté desarrollado, pero teóricamente sigue en el desarrollo. Y sobre todo lo que no tienen desarrollado, aunque hay algunas chicas que son muy maduras, es la parte psicológica de afrontar un nuevo esquema corporal. Entonces, realmente el profesional que lo hace lo asume con un riesgo. Y muchas veces es calculado y otras veces no. En el caso mío, no. ¿Debería haber, doctor, alguna regulación? Porque ha habido algunos proyectos para prohibir que los menores... No, sí, de hecho nosotros hacemos firmar un consentimiento y cuando es menor tiene que firmar un mayor Pero más tutor o allá de guardián. eso, ¿usted cree que debería estar directamente prohibido que los menores se No, pero yo no estoy, No. no estoy de acuerdo de prohibir nada, pero sí de hacer cosas innecesarias, no, porque eso va en contra de nuestro juramento hipocrático. Y si vos estás haciendo un implante, por ejemplo, de una paciente que vos sabés que se va a desarrollar hasta los 18 años, le estás quitando la oportunidad de elegir, que yo creo que es lo más importante. Vos le tenés que contar las ventajas, las contras y las posibilidades de esperar. Si uno no le da la explicación de todo, le está quitando la posibilidad y está induciendo una decisión. Bien. Entonces depende del profesionalismo de cada uno. La última, Clary, que... Respecto, ¿genera algún tipo de adicción? Pienso en... Yo le traigo casos de la farándula porque es como mi ámbito y en general son los que debatimos. Ya hablamos de Carmen Barbieri, que se hizo unas cuantas. Vicky Zipolitakis, se me borró el nombre de Canigia, se me borró el nombre de... Charlotte Canigia. también. ¿Genera algún tipo de adicción el hecho de operarse y verse permanentemente? O sea, ¿cuál es el límite? El tipo de operación, uno cada vez que obtiene mejores resultados quiere más. Es como subir una escalera, pero sin fin. Pero hay algunas personas que no están evolucionadas desde el punto de vista mío, no voy a decir nombre, emocionalmente y creen que operándose van a tener la permanencia. Claro. Contra, digamos, el deterioro de los años no se puede y tampoco siempre hay un límite de la belleza que es de dónde partimos a dónde llegamos.
Pero bueno, está a la vista que hay algunas que están muy operadas, pero le falta algo que lo sustente. Que es- Bien. sí, Bien. muy bien. Bueno, Bueno. es interesante hablar esto con un profesional, ¿no? Sí, que claro, trabaja claro. de esto y además una de las caras que no se ve en la televisión permanentemente, porque si uno siempre ve a los mismos cirujanos, pierde hasta credibilidad en algún Claro, punto, hay ¿no? cuatro Es tipos como que que no hacen todo. sabes, claro. Y sí saber de personas que trabajan en serio y que son profesionales y que, bueno, llevan tranquilidad a las chicas fundamentalmente, ¿no? Que quieren hacerse cirugías y también los hombres. Claro, sí. O sea, Así que- anímate. No, Por el bueno, doctor Vincent. todavía no, todavía Qué no. bueno que no hay doctor. tiempo porque ¿Se va a yo hacer le iba a las decir- lolas, Juan? Las lolas seguro que no. Tenía miedo que salgamos todos garabateados por el doctor si nos empezás a sugerir Con los qué fibrones, hacernos, ¿no? te digo, Te ponen ya con el fibrón, ya es para Te asustarse. marcan, claro. Gracias por haber venido a echar un Bueno, ratito. gracias a doctor. ustedes por habernos dado la oportunidad. Bueno, nosotros tenemos que ir despidiendo, Anita. Nos porque vamos, llegamos al final del Día del Maestro, así que saludos una vez más a A todas todos los las maestros. Sí. Se viene la edición central, Martínez Frederici, Mariana Segurín, Gaby Cavilla, toda la banda allá. Y toda la programación de Come Noticias. Toda, hasta las 10 de la noche. Así que gracias, chicos, a ustedes también. ¿Sabanés les gustó participar del debate? Me encantó. ¿Se va a hacer algo, Sabanés? ¿Tiene pensado hacer algo? No, por ahora no, Bueno, eso es algo que me lo ¿Puedo hacer sugieran. una consulta? Ya lo voy a tomar como cuando algo. termine el programa? Cuando termine el programa le preguntamos al doctor. Buenísimo. Dale, chao. Hasta mañana nos reencontramos. Que la pasen lindo a las 9. Recuerden, canal 33 o 17, depende en qué localidad estés. Buenos días, Buenos Aires. Chao, hasta mañana.